De acuerdo, hoy vamos a comenzar la lección número 1 de nuestra escuela de padres espirituales y también le llaman la clase de discipulado. Entonces, la clase número 1 tiene que ver con la seguridad del creyente. Un cristiano debe tener una seguridad de quién es Dios, cómo es Dios, pero principalmente que cuando le abrimos el corazón al Señor, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, hay milagros que se sucedieron en nuestra vida. Nosotros le vamos a llamar regalos que hemos recibido de Dios. Entonces, ¿cuáles son estos regalos? El primer regalo que nosotros al aceptar a Jesucristo es que somos hechos hijos de Dios. Muy bien, hijos de Dios. Miren lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Ten allá el versículo 12. Y mira Juan capítulo 3, versículo 16. Ok. En la Reina Valera dice, aquellos que los recibieron, a los que creen en su nombre, a eso les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo dice esa versión? El 12. Pero a los que acepta y lo creyeren, le dio derecho de ser hijo de Dios. Ok, perfecto. Dice lo mismo con otras palabras. Es muy importante tener varias versiones porque nos amplía el conocimiento de lo que está en los originales. Entonces, en Juan capítulo 3, versículo 16, en la PDT, como dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para todo el que creen en Él no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Ok, o sea, al aceptar a Jesucristo, al recibir la presencia, o sea, estamos pasando a la vida eterna. De tal manera Dios nos amó que nos dio a su Hijo unigénito. Cuando creemos en Él, o sea, nos amarramos, confesamos que Él es nuestro Señor, nos da vida eterna. Pero lo importante en este primer regalo es somos hechos hijos de Dios. ¿Ok? Bien. Segundo regalo. El título es perdón. Vamos a leer Colosenses capítulo 1. Vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 1. Y buscamos el versículo 13 y 14. En la Reina Valera dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cómo dice en tu versión, la PDT? Darás gracias al Padre por considerarnos dignos de compartir las herencias que tienen preparada para todos los que pertenecen al pueblo de Dios y viven a la luz. Dios nos rescató del poder de la oscuridad y nos hizo entrar al reino de su Hijo amado. Eso. Amén. El título es Perdón de pecados. ¿Por qué? En el momento que aceptamos a Jesús, nosotros estábamos en la potestad de las tinieblas y somos trasladados de la potestad, de la autoridad, del gobierno de Satanás, porque quiero que quede claro esto, todo aquel que nace de nuevo, que es hecho hijo de Dios, que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu de Dios lo traslada de la potestad de las tinieblas y lo coloca en el reino de su amado Hijo, de Jesucristo. Y a partir de ese momento se cumple lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Fuimos comprados. La palabra redención, ya ustedes tienen nociones sobre eso, yo se los recuerdo. Redención significa volver a comprar, comprado, porque en los tiempos bíblicos es la imagen de que hay unos coliseos llenos de esclavos.
Entonces el que tiene plata es libre, va y dice, yo quiero comprarme 2 esclavos. Y va y escoge, yo quiero este y este. En ese momento dice, yo quiero estos 2 esclavos. ¿Cuánto valen? Porque yo los voy a redimir. O sea, el vocabulario que se usaba antes, ahora se usa un poquitico en las notarías, pero lo que él va a decir es, yo estoy comprando estos esclavos. El vocabulario que se usa y que está en la Biblia es redimir. Por eso que cuando a Jesús se le habla de que Él es nuestro redentor, que Él nos redimió de los pecados, lo que en verdad está diciendo es, Él nos compró con un precio. Ahora, miren lo que, sigan leyendo, voy a leer aquí en la Reina Valera, dice que nos trasladó el reino de su amado Hijo. Ahora, ¿en quién? O sea, en Jesucristo dice, en quien tenemos, o sea, ya fuimos comprados, en quien tenemos redención por su sangre. Que sí, fuimos comprados por su sangre. El precio que pagó es sangre, que también se debe decir su vida, porque la vida de la carne está en la sangre. Cuando se habla en la Biblia que derramó su sangre, fue que Él entregó su vida. Él derramó hasta la última gota del aliento de su vida. ¿Ya? Entonces, la sangre fue el precio que Él pagó. Y ahí dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En ese momento, ahí la palabra también está colocada en otras versiones, dice perdón, pero también dice remitir, remitir. Remitir es que se la lleva a otro. Por ejemplo, si tus pecados están aquí y los trasladamos donde fueron remitidos, ¿ya? Y la imagen está en Levítico 16, cuando había un cordero que lo degollaban, derramando su sangre, pero había otro cordero que le imponían las manos, confesaban los pecados del pueblo sobre él, entonces esos pecados eran trasladados a él. A él lo soltaban por el desierto y él se iba por el desierto. Quiere decir, esa es la imagen que está para Jesucristo. Jesús también fue el cordero que murió y también el cordero que llevó, o sea, él se llevó los pecados del pueblo. A partir de ese momento en el pueblo de Israel, Dios no veía los pecados del pueblo, sino que todos estaban perdonados, ya Dios, porque ahí la sangre cubría los pecados, pero Dios ya podía bendecirlos, ya podía actuar sobre ellos. En el Nuevo Testamento nuestros pecados no son cubiertos, son remitidos, por eso Dios ya puede adoptarnos como hijos. Entonces, el segundo regalo que recibimos es perdón. Digan, perdón. 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 Nuestros pecados fueron perdonados. La imagen es remitidos. Dios ya no ve nuestros pecados. Él te ve a ti como hijo, porque ahora eres parte de Jesucristo. ¿Ok? Muy bien. El tercer regalo que recibimos, por decirlo así, dice presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es el título que tenemos en nuestro material. Entonces, ¿qué pasó? En el momento que aceptamos a Jesucristo, la gente no se da cuenta de eso, pero lo que verdaderamente sucedió de acuerdo a la palabra de Dios, sienta o no lo sienta, es que el Espíritu de Dios entra en la persona. Y a partir de ese momento, miren, aquí este estuche que se ve, este no soy yo, este es el cuerpo que Dios me permite tener y es el vehículo donde yo me traslado. Pero en el otro material que hemos estudiado, que es en 1 Tesalonicenses 5:23, donde dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces nosotros somos seres espirituales, tenemos el alma o el asiento de nuestra personalidad, donde está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro sentimiento, ¿ya? Y el cuerpo, que es nuestro estuche, donde el vehículo para caminar en esta tierra. Ahora, el Espíritu Santo ahora sí puede habitar. Nunca hubo en la historia bíblica habitación del Espíritu Santo, porque las personas eran pecadoras, estaban inmundos, estaban separados de Dios. El Espíritu Santo ha entrado en la persona. Dentro de cada uno de ustedes, el día que aceptaron a Jesucristo, el Espíritu Santo entró. Miren lo que dice en 1 Corintios
capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, en el versículo 19. En la Reina Valera dice, o ignoráis. Eso es, tenlo ahí, lo abriste, listo. Ok. Primera de Corintios, capítulo 6. Ahí, listo. Dice en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. O sea, no se pertenecen. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Digan conmigo, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Digan, este cuerpo es de Dios. Este cuerpo es de Dios. La Biblia dice que esta es una habitación. Tu cuerpo, el mío, es un cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Esa es la verdad que debemos de tener siempre presente. Escúchame, pase lo que pase. No importa si te tropezaste, si te caíste, tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú eres. Y como tú eres el templo, cada día tú vas a querer glorificar más a Dios teniendo este cuerpo limpio, teniendo este cuerpo sano, teniendo este cuerpo santo. Tú te vas a ocupar de ser el vehículo de Dios para bendecir a multitudes, empezando por tu familia. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Léete un momentico también la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 11. Ok, entonces, en este regalo, que es la vida eterna, miren cómo lo enseña la Biblia. Entonces, en Romanos hemos dicho, la paga del pecado es muerte, sí, separación de Dios. Dice, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, ahí nos está diciendo que Dios nos dio un regalo, la vida eterna. Pero en la primera carta nos lo explica en una forma preciosa. Miren, yo voy a hacer aquí el ejemplo y después lo leemos allá. Dice en la Biblia que Él nos ha dado vida eterna, pero esta vida está en su Hijo. Te voy a colocar el ejemplo, el bolígrafo, el Hijo. Dice, la vida está en el Hijo. Haga de cuenta que el bolígrafo aquí tiene por dentro tiene una barrita con tinta. Este lapicero tiene la tinta. Bueno, Jesús es el poseedor de la vida eterna. Y la Biblia dice que la vida está en el Hijo. ¿Me permites tu Biblia? Dice, esta Biblia va a representar la vida de una persona. Está aquí, este libro va a ser la vida de una persona. Y dice la Biblia, la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces esta persona está condenada porque no tiene al Hijo. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, nosotros fuimos salvos. No por tu buena carita, no porque perteneces a una familia, no porque tu familia es cristiana, no porque asistes a la iglesia. Todo eso es bueno, pero tú eres hijo y tienes la vida eterna que Dios te ha dado. El regalo de la vida es porque tienes al Hijo, tienes la vida eterna. Tú eres poseedor de la vida eterna. Cuarto regalo entonces es, tú tienes vida eterna. ¿Ok? Quinto regalo.
Quinto, le podemos colocar el título: tenemos un nuevo propósito como nueva criatura que somos. Hay un nuevo propósito. Entonces, Segunda de Corintios, capítulo 5, en el versículo 17, lo voy a leer de inmediato, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice aquí en la Reina Valera. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, de modo que si usted está en Cristo, si usted fue sumergido en Cristo, si ya tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces tú ya eres una nueva criatura. Tú naciste de nuevo, como se lo explicó Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Pero resulta que aquí ya te está explicando la nueva creación. Entonces, de aquí en adelante, el quinto regalo es: hay un nuevo propósito para vivir. Si Cristo está en tu corazón, tú naciste de nuevo. Eso quiere decir que ya eres un hijo de Dios, eres una hija. Tú le perteneces al Señor. El Espíritu Santo está dentro de ti. Todos tus pecados fueron perdonados. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Señor, vivo para ti. De aquí en adelante nos enfocamos es en la vida que Dios tiene para nosotros. ¿Qué quieres que yo haga? Y sabes una cosa, Dios quiere que te vaya bien. Dios quiere que seas prosperado en todas las cosas. Dios quiere que vivas en salud. Dios quiere que tu familia, tus hijos, la ranchería, nosotros los arijunas en la ciudad, que todo lo que emprendamos nos vaya bien, nuestro trabajo nos vaya bien, a donde quiera que estemos. Ustedes tienen ahora el propósito de hacer que este lugar sea una bendición, atraer la bendición de Dios para todos los suyos y principalmente ser instrumentos de bendición. Lo vamos a explicar en una lección más adelante. Ustedes son la bendición de Dios para este lugar. No son los políticos, no son los ayudantes externos, no son los que le traen algo. La bendición de Dios es Él. Pero como ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen la autoridad, ustedes tienen el vehículo para que Dios a través de ustedes comience a hacer cambios en las personas, en la ranchería, en la Guajira o a donde quiera que ustedes lleguen. Ustedes son la bendición de Dios. A donde quiera que ustedes pisen, hay bendición de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Hemos terminado entonces la primera clase de discipulado titulada La seguridad del cristiano. Amén. Amén.